Minutos de renovación con la pastora Yolanda. Saludo a todos, doy gracias por su atención el día de hoy y estoy contenta porque todavía seguimos estudiando este libro y no es que estemos corriendo, sino que estamos aprendiendo a rescatar algunas perlas para ponerlas en práctica en nuestro diario vivir. Y hoy empezamos el capítulo 10 y dice lo siguiente. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibid, dad de gracias. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestro cinto, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Bueno, es una lectura muy interesante donde Jesús empieza a hacer un llamado a todos sus apóstoles y discípulos. ¿Qué es lo primero que Jesús hace en este capítulo? Y es llamando a sus discípulos. Llamó a sus 12 discípulos y Jesús nos hace un llamado. Y hoy el llamado no solamente fueron para los 12 discípulos o solamente es para algunas personas. Hoy el Señor, cuando cierra Mateo, nos hace un llamado a todas las personas. Primero, a recibirlo como nuestro Salvador y segundo, a servir. Y a todos nos ha llamado como los hijos de Dios. Y también les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que ellos pudiesen sacar fuera los demonios, orar por los enfermos y también predicar el regalo de la vida eterna. Es lo primero que el Señor hace. ¿Qué significa apóstol? Apóstol son los mensajeros de Cristo. Son los que llevan aquellos mensajes del Señor Jesucristo. Los llamó, cuando Dios nos llama, nos separa. No sé, cuando a veces estamos en una reunión grande y queremos decirle algo a alguien en particular y que nadie nos oiga, le decimos: ven acá un momento, y le hablamos allá en retirados, que no nos oigan. Es decir, los separamos. Jesús hizo eso con los apóstoles. Él llama a sus discípulos y los separa de todo ese ruido en el que estaban viviendo y los empieza a entrenar de una manera maravillosa. Pero también al llamarlos les dio autoridad para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos, para predicar el evangelio de las buenas nuevas a los muertos, que estaban muertos espiritualmente, pero también les dio una autoridad impresionante para resucitar muertos de manera literal. Bueno, al llamarlos y darles autoridad, les dio una primera misión. Digo que fue una primera misión porque fue una etapa que se cumplió para ese tiempo. El contexto nos lleva que era en ese momento, y no es que hoy no podamos llevar la palabra a los gentiles, no. Les fue llevada primero a ellos para cumplirse esa palabra donde Jesús viene a su pueblo Israel y su pueblo le rechaza. Todo este contexto va directamente para el pueblo de Israel. Les dio autoridad
en el Antiguo Testamento encontramos que Dios le iba a dar esa autoridad a sus discípulos, a los que iban a ejercer esa misión de mostrar los milagros, mostrar las sanidades, mostrar el poder de Dios y más que mostrarlo, ejecutarlo, porque recibieron autoridad para hacerlo. Les cuento que nosotros también tenemos autoridad. Y también podemos orar por los enfermos y los enfermos se sanen en el nombre del Señor Jesucristo. Y no es que nosotros sanemos, ese trabajo lo hace el Espíritu Santo. La gloria de Dios es la que ejecuta todo ese trabajo espiritual. Pero nos ha dado a nosotros autoridad para hablarle a todas esas presencias demoníacas y en el nombre de Cristo Jesús que sean las personas libres. Nos ha dado autoridad para orar por los enfermos y que ellos reciban sanidad. Nos ha dado autoridad para predicar el evangelio y que el evangelio sea recibido. Esa es algo que Dios también hizo hoy. Recuerden, fue una primera misión. Más adelante seguiremos leyendo el libro y encontramos que Dios hace unos cambios de dirección en cuanto al alcance de las personas que debemos llevar el evangelio. El primer punto era, deberían llegar a los judíos. También les habló de no llevar alforja y todos esos elementos que se llevan cuando uno va caminando y va manejando o va llevando la palabra. Pero porque en las casas donde ellos llegaban tenían la obligación de mantenerlos, de darles el alimento, de cuidarlos, de mirar lo que ellos estarían necesitando. Y por eso tenían que entrar a casas, dice, dignas. No es que la casa fuera algo, no sé, la dignidad se trabaja siempre desde el ser humano. Eran dignos, hombres que han querido recibir la palabra, hombres que están trabajando para Dios y saben suplir las necesidades de las personas que les sirven a Jesús, de sus pastores, de sus predicadores. El Señor siempre tiene cuidado de nosotros, pero no viene allá que nos cae del cielo. Lo usa a usted y a mí. Nos usa a nosotros como hijos de Dios. Pero aquí yo soy la pastora, es decir, los usaría a ustedes para poder tener la provisión en mi casa y las cosas que necesitamos. Hoy los tiempos son diferentes. Nadie llega, casi nunca se llega y se le da hospedaje a alguien en las casas porque vivimos primero tiempos de pandemia y segundo, hoy en la modalidad es que se llevan a los hoteles donde van a estar más tranquilos, donde van a estar muy bien atendidos. Todo tiene un contexto y también lo aplicamos de acuerdo a la época en que vivimos. Todo este texto no es aplicable completamente a este tiempo, pero fue la primera parte de la misión que Dios le dio a sus discípulos para llegar al pueblo de Israel. Algo que sí no podemos pasar por alto en esta lectura es que los discípulos cuando llegaban a una casa, ellos llevaban, nosotros como hijos de Dios somos portadores de fe y de paz, portadores de paz. Entonces cuando yo llego a una casa, yo debo llegar a esa casa con paz y dar paz. Por eso cuando me llaman, a veces recibo llamadas, pastora, por favor, hay un conflicto muy tremendo y yo llego. Y cuando llego, llevamos paz, llevamos palabras de conciliación, palabras de reconciliación, palabras de perdón, palabras de unidad. Debemos llegar con ese tipo de espíritu, con el espíritu de paz. Y no podemos ser portadores de pleitos, el que lleva el chisme, el que levanta el avispero, decimos en Colombia, el que prende el incendio. Y desafortunadamente la iglesia cristiana comete mucho este error de ser el que prende el incendio, el conflictivo, el peleón, el que está en la defensiva. Y muchas veces hemos cometido este tipo de errores, pero Dios nos llama a ser portadores de paz y donde lleguemos podamos ministrar paz, fe y todos esos dones, la sanidad, los milagros, la liberación a los endemoniados y siempre llevando la palabra del evangelio a los muertos espiritualmente y hasta todo lo que el Señor quiera usar. Todo eso se llama tener poder.
Y el poder se recibe cuando estamos en la presencia de Dios a través de la oración, a través de la lectura de la palabra y porque somos llamados y tenemos a Cristo en nuestro corazón. Todos hoy somos llamados. Todos hoy somos llamados a llevar la palabra con poder. No tenemos excusa, a mí no me ha llamado. Sí, desde el momento en que tocó su corazón y usted le recibió como su Salvador, hay un llamado más. Sigue hacia adelante, sigue conquistando esa vida cristiana porque nos dio autoridad, no solamente a los pastores, a ustedes también, porque usted y yo somos hijos de Dios, coherederos con Cristo y con autoridad para levantarnos en cualquier circunstancia y ayudar a aquellos que necesitan una palabra de poder, y el nombre de Jesús siempre está con nosotros con poder porque Cristo fue el que venció en la cruz. Amén. No es que somos nosotros los que hacemos la obra, nos usa a nosotros, pero la obra la hace el mismo Dios Todopoderoso. Tremendas enseñanzas en este capítulo y hace una advertencia. A veces llegamos a casas o a personas en donde se resisten completamente a recibir de Dios. Hay una resistencia impresionante, hay una dureza de corazón y la gente quiere que hoy estemos rogando y rogando, oiga, reciba a Cristo, oiga, reciba a Cristo. Pero aquí el Señor me enseña. Y muchas veces Dios me ha dicho a mí, no digo que eso sea mi doctrina, pero muchas veces me dices, no vuelvas a ese lugar. Lo tuve hace muchos años en una familia que después supe que practicaban mucho la brujería y la hechicería. Y Dios me dice, ya no vuelvas más a ese lugar. Ellos no quieren. Como que no perdamos el tiempo. Así que a dirigirnos a terrenos fértiles y a seguir clamando por aquellos que no quieren. Como dice, la mies es mucha y los obreros pocos. A seguir clamando. Es una enseñanza, me gustó, porque me llama, me dice, sigue trabajando y sigue llamando a gente a trabajar también con el Señor, a compartir la palabra. Ahora, no estoy diciendo que trabajar es que todos tengan que ser pastores o apóstoles o evangelistas, en fin, sino que todos tenemos el trabajo de llevar la palabra. Todos somos llamados a trabajar en la obra del Señor. Y sobre todo a ser pacíficos. Necesitamos ser pacíficos. Esta temporada se escucha que en las casas hay mucho conflicto, mucha pelea, mucha cosa. No, Señor, si su casa es una casa de hijos de Dios, no tiene que haber tanto conflicto. Tiene que reinar en la paz de Dios en cada corazón, empezando por el suyo. Vamos a orar. Padre amado, damos gracias por esta palabra. Palabra maravillosa donde nos enseñas que haces un llamado, que nos da autoridad, pero que también nos vas formando y nos vas dando instrucciones cómo ejecutar ese trabajo al que nos llamas. Amado Señor, ayúdanos a ser portadores de paz y portadores de la palabra de Dios de vida y de verdad. La bendición tuya sea sobre nosotros. Dios glorioso, una vez más seguimos orando, porque aquí los discípulos y nosotros también, cada vez que oramos debemos orar, porque los endemoniados sean libres. Y si hay alguien a través de estos canales que estamos usando para transmitir este mensaje, si hay personas que están endemoniadas, que están bajo el poder demoníaco, que están bajo opresión, que están bajo el poder de la brujería y de la hechicería, en el nombre de Cristo Jesús se rompen todas esas cadenas, se rompe toda esa opresión y ordeno a todo espíritu inmundo salir de esos lugares, salir de esas vidas y huir de esas casas, porque el nombre de Cristo tiene poder y en el nombre de Cristo Jesús se establece, es el reino de los cielos en esas vidas. También oro, Dios, por todos los enfermos, de cualquier enfermedad que estén padeciendo. Tú eres poderoso y sigues sanando a aquel que cree, como le preguntaste a los ciegos, ¿crees que puedo? Señor, creemos que tú puedes. Y en el nombre de Cristo Jesús, los enfermos sean sanos. Los enfermos reciban sanidad. Los enfermos se levanten con una nueva oportunidad. Los enfermos se levanten con el poder del Dios que les visita. Que la gloria de Dios sea sobre sus vidas, sanando y levantando y dándoles ánimo nuevo y esperanza. Amado Dios, y no puedo dejar de orar, que te pido, Dios, que podamos ser siempre
portadores de paz. Que seamos los pacificadores, que no seamos los que salen a las revueltas, que no seamos los que participamos en romper las calles de nuestros países, de nuestras ciudades, que no seamos los que maldecimos y decimos y echamos leña al fuego, sino que podamos ser los que pacifican, los portadores de luz, los portadores de gozo, los portadores de alegría, y no los que están en contienda y en pelea todo el tiempo. Ayúdanos, Dios, a hacer luz en medio de todo este tiempo tan complicado. Ayúdanos a ser los pacificadores. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Doy gracias a Dios por su palabra y también por cada uno de ustedes que han sacado el tiempo para aprender un poco más lo que Él tiene cada día para nosotros. Bendiciones y los espero en el próximo episodio. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Comparte este video con amigos y familiares. Suscríbete a nuestro canal para recibir tu notificación de nuevos mensajes en Minutos de Renovación.